Muy bien, podemos comenzar. Muy buenas noches, tutor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Valentina Parra, Lucenit Flores, Vanessa Araujo y quien les habla, Manuela Parra. Pertenecemos al grupo 21. En este espacio queremos compartir el análisis DOFA que construimos a partir de la implementación de nuestras experiencias pedagógicas. Este análisis lo hicimos desde lo que vivimos en la práctica, teniendo en cuenta tanto lo positivo como las dificultades que se nos presentaron. Y como todo esto nos permitió reflexionar sobre nuestro proceso como nuestras maestras en formación. Le doy paso a la compañera Valentina. Bueno, en las fortalezas, algo que para nosotros fue muy importante fue comprender e implementar las orientaciones de las bases curriculares, porque eso nos permitió darle más sentido a lo que hicimos en el aula. No fue solo ir a hacer una actividad, sino pensar realmente en el desarrollo de los niños y las niñas desde un enfoque más integral. A partir de las experiencias que realizamos, nos dimos cuenta de que cuando se trabaja desde el juego y actividades como las rondas o los cuentos, se logran muchas cosas al mismo tiempo, como el desarrollo del lenguaje, la interacción entre ellos, la participación y hasta la parte emocional. También vimos que es muy importante respetar los ritmos de aprendizaje, porque no todos los niños avanzan igual. Y cuando uno tiene eso en cuenta, la participación es mucho más significativa. Y algo que nos ayudó mucho fue la documentación pedagógica, porque nos permitió mirar lo que hicimos, analizarlo y entender qué funcionó y qué no. Continúa la compañera Lucerito. Bien, en las debilidades. En cuanto a estas debilidades, durante esta implementación tuvimos varios retos. Bueno, uno de los principales fue que muchas veces lo que planeábamos no se pudo hacer tal cual, por situaciones como la lluvia, el ruido o los espacios eran muy reducidos. Entonces, muchas veces nos tocó adaptar las actividades en el momento. Y eso a veces genera como un choque entre lo que uno planea y lo que realmente pasa. También identificamos que tenemos algunos vacíos en la parte didáctica y metodológica, porque no siempre pensamos en todas las posibles situaciones antes de llegar al contexto real. Otro punto importante fueron las condiciones de los espacios. Por ejemplo, en algunos casos el lugar no era el más adecuado para realizar las actividades, lo que dificultaba el desarrollo del juego con los niños. Y ya como maestras en formación, sentimos que todavía nos falta fortalecer el tema de la observación y el seguimiento, porque a veces no es fácil interpretar todo lo que pasa durante la actividad. Continúa mi compañera. En la implementación fue muy agradable, ya que se siente muy afortunado de compartir con los niños y tener esa sensación tan agradable que se demuestra de cada niño. Em, lo que más me gustó cuando los niños jugaban y eso da un gran recuerdo de la infancia de uno como docente, uno recuerda de esos momentos divinos que se comparten en la infancia cuando estuvimos y eso da ese gran recuerdo y cada niño tiene ese gran propósito, ese gran momento de integrarse, de tener esa mayor capacidad y ese amor y aprendizaje que cada niño tiene. Muchísimas gracias. Continúa mi compañera. Bueno, en cuanto a las amenazas, encontramos varios factores externos que influyeron en la implementación. Por ejemplo, el clima fue algo que afectó bastante porque algunas actividades estaban pensadas para espacios abiertos y no se pudieron realizar así. También los espacios reducidos y el ruido del entorno dificultaron un poco la concentración de los niños. En algunos casos, también hubo limitaciones en cuanto a los recursos, lo que hace que uno tenga que buscar como otras alternativas. Y algo que también vimos es que el hecho de tener que estar adaptando constantemente las actividades puede un reto y sobre todo cuando todavía estamos en proceso de formación. Bueno, yo quisiera como complementar un poco sobre las oportunidades.
Ya que pues esas experiencias nos dejaron ver que el juego realmente sí funciona como una herramienta de aprendizaje y que vale la pena seguirlo trabajando. Vimos también que el uso de herramientas, de recursos como videos, dibujos o materiales impresos puede ayudar mucho a complementar las actividades y hacerlas más dinámicas. Algo también fue muy valioso fue haber trabajado en diferentes contextos, porque eso nos permitió entender que la práctica no siempre se da en condiciones ideales y que uno debe aprender a adaptarse. Se generaron espacios donde los niños pudieron expresarse con más confianza, participar y sentirse parte de la actividad. En general, todo esto nos deja como oportunidad seguir mejorando nuestra práctica desde la reflexión. Ya para el cierre, o no sé si alguna compañera quiera apoyar un poco las oportunidades. O No, compañera, me continuamos con parece el muy cierre. bien. Bueno, Continuamos con el cierre. entonces ya para finalizar, este análisis nos permitió entender que la práctica pedagógica va mucho más allá de lo que uno planea en el papel. Es un proceso donde uno tiene que adaptarse, reflexionar y tomar decisiones constantemente. También reafirmamos la importancia del juego como estrategia pedagógica y sobre todo el valor de aprender desde la experiencia. Muchísimas gracias por la atención prestada.